Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saluda tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de la mente de uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos, René Descartes. Este pensador del siglo XVII no solo sentó las bases de la filosofía moderna, sino que también dejó una marca indeleble en nuestra comprensión de la naturaleza humana. Así que prepárense para un viaje intelectual fascinante mientras exploramos cómo Descartes nos desvela las verdades ocultas sobre nosotros mismos. Descartes nació en 1596, en Francia. No solo fue un matemático y científico influyente, sino que también se ganó su lugar en la historia de la filosofía con su obra maestra Meditaciones sobre la filosofía primera. Pero ¿qué lo hace tan especial? Descartes introdujo la duda metódica, un enfoque radicalmente nuevo para la época, con el propósito de reexaminar nuestras creencias y percepciones. En su famosa frase, cogito ergo sum, traducida popularmente como pienso, luego existo, planteó la idea de que la duda solo puede existir si hay alguien que la está experimentando. Esto sentó las bases para su búsqueda de la certeza absoluta y sus reflexiones sobre la naturaleza humana. Vamos a relacionar las ideas de Descartes con situaciones de la vida real para que sea más práctico el análisis. Imagina estar en una reunión social donde todos están discutiendo sus opiniones sobre un tema controversial. Utilizando la duda metódica de Descartes, puedes preguntarte: ¿mis opiniones se basan en información sólida o simplemente son producto de las influencias externas? ¿Puedo estar seguro de que entiendo completamente el tema o simplemente estoy repitiendo lo que otros dicen? Ahora consideremos una situación en la que te enfrentas a una decisión importante. Siguiendo la filosofía de Descartes, podrías cuestionar tus motivaciones y deseos subyacentes. ¿Estoy tomando esta decisión porque realmente es lo mejor para mí? ¿O estoy siendo influenciado por presiones sociales o expectativas externas? Este planteamiento y el cuestionamiento que produce debe llevarnos a un razonamiento que permita denotar cuál es la influencia de los actos que realizamos y por tanto si es en nuestro beneficio o en beneficio de alguien más, si tenemos bases sólidas o no. Uno de los aspectos más intrigantes del pensamiento de Descartes es su idea de que la mente y el cuerpo son entidades separadas pero interconectadas. Esta dicotomía plantea preguntas fundamentales sobre cómo nuestras experiencias físicas influyen en nuestras emociones y pensamientos, y viceversa. En nuestra vida diaria, esta dualidad se manifiesta cuando experimentamos emociones intensas debido a situaciones físicas. Por ejemplo, el estrés puede provocar ansiedad y afectar nuestros pensamientos y toma de decisiones. Siguiendo a Descartes, podríamos preguntarnos: ¿cómo podemos equilibrar la influencia de nuestras experiencias físicas en nuestra toma de decisiones? ¿En qué medida somos conscientes de esta interacción entre mente y cuerpo? Descartes hace una reflexión sobre los estímulos externos y cómo estos influyen en nuestras reacciones. Muchas veces las personas actúan o responden a un estímulo sin ponerse a pensar o reflexionar qué los motiva a realizar una acción en específico, por lo que a veces se pueden dejar llevar por la ira y llegar a situaciones que causan un daño que no esperaban en el momento. Descartes
nos brindó una visión intrigante de la naturaleza humana, al cuestionar esta relación entre la mente y el cuerpo. En su obra Meditaciones sobre la filosofía primera, sugiere que la mente y el cuerpo son entidades distintas, una idea conocida como dualismo cartesiano. Esta idea nos lleva a cuestionar cómo la mente influye en nuestras acciones y cómo responder ante los estímulos que se nos presentan. Esta noción de mente como entidad separada nos lleva a reflexionar sobre la autoconciencia y la autorreflexión. Si bien hemos visto que hay una interconexión al mismo tiempo con el cuerpo, no sería evidente que la autorreflexión de la mente nos impida reaccionar de manera tosca o impulsiva ante los estímulos que se nos presentan, lo que plantea una serie de preguntas. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestras percepciones y pensamientos son verdaderos? ¿Cómo sabemos que no estamos siendo engañados por fuerzas externas? Tal como Descartes lo plantea en su hipótesis del genio maligno. En esta hipótesis, que resumo muy brevemente, Descartes plantea la posibilidad de que exista un ser supremamente poderoso y malicioso, un genio maligno, que se dedica a engañarnos en todas nuestras percepciones y pensamientos. Este planteamiento resalta la necesidad de establecer una base sólida y razonada para nuestro conocimiento. Descartes utiliza esta hipótesis como un punto de partida para su método de duda, lo que ilustra su enfoque radical de cuestionar las creencias y percepciones como parte de su búsqueda de certezas absolutas en la filosofía y en la naturaleza humana. Descartes tenía una profunda creencia en la razón como la guía del conocimiento. En su obra Discurso del Método, nos insta a construir nuestro conocimiento sobre fundamentos sólidos y racionales. Esto implica someter todas nuestras creencias a la duda metódica, eliminando aquellas que no pueden ser demostradas como verdaderas. Aplicar esto en nuestra vida cotidiana podría implicar cuestionar nuestras creencias arraigadas y más profundas, especialmente aquellas que hemos aceptado sin cuestionar. Por ejemplo, piensa en las supersticiones o estereotipos que a menudo aceptamos sin evidencia sólida. ¿Qué pasaría si aplicamos la duda metódica de Descartes en estas creencias? ¿Quedaría en pie? ¿Y qué se desmoronaría? Descartes fue un buscador incansable de la verdad y certidumbre. Buscaba una base sólida para el conocimiento en un mundo lleno de dudas y engaños. Su enfoque en la lógica y la razón lo llevó a desarrollar métodos rigurosos para llegar a conclusiones verdaderas y evidentes. Podemos aplicar esta búsqueda de la verdad a nuestra propia vida, al adoptar un enfoque crítico hacia la información que consumimos. En la era de la información es esencial cuestionar la veracidad de las fuentes y la validez de las afirmaciones antes de aceptarlas como verdaderas. Al igual que Descartes, podemos aspirar a una mayor certidumbre en un mundo lleno de información contradictoria. En resumen, el análisis de la naturaleza humana, según Descartes, nos desafía a cuestionar nuestras creencias y explorar la relación entre nuestra mente y cuerpo, a buscar la verdad y la certidumbre en un mundo lleno de incertidumbre. Al aplicar sus enseñanzas a nuestras situaciones de la vida, podemos desarrollar una comprensión más profunda de nosotros mismos y cómo interactuamos con el mundo. Espero hayas disfrutado de este profundo análisis de la naturaleza humana a través de la óptica de René Descartes. Como siempre, te animo a seguir explorando la literatura y la filosofía para enriquecer tu comprensión del mundo y de tu ser. Porque esto no termina aquí, es el inicio para ver otros enfoques de la comprensión del mundo y la naturaleza humana y por tanto tener una vida en base a esto, donde existan certezas de lo que pensamos y cómo lo sustentamos. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video, por favor suscríbete y compártelo para que otros conozcan un poco más de literatura y filosofía. Te espero la próxima.